Bien, entonces ya luego de tomar la asistencia vamos a comenzar con el tema para la clase de hoy. Aquí tenemos... Bien, listo, jóvenes. Vamos a ver el tema del día de hoy. Es un tema que nos va a servir, estoy seguro, para toda la vida este tema. Y probablemente en muchas ocasiones a lo largo de su vida se van a acordar de este tema. Porque de este tema nadie se puede escapar durante la vida. Es propio de la vida, es parte de la vida. El dolor y el sufrimiento. Ese es el tema de hoy. El dolor y el sufrimiento. Es algo de lo cual nadie puede escaparse. Nadie puede decir, no, profesor, es que yo me voy a rebelar y yo voy a decir, no, a mí nunca me va a venir el dolor. Mentira, eso no existe. Tarde o temprano nos llega el dolor, nos llega el sufrimiento, de cualquier clase. Puede ser dolor físico, una enfermedad, puede ser un dolor emocional, la pérdida de un ser querido. Incluso, jóvenes, hoy en día hay estudios que dicen que la pérdida de una mascota es tan fuerte y tan dolorosa como la pérdida de un ser querido. Imagínense ese grado de desarrollo emocional de las personas hacia las mascotas, que cuando muere la mascota que tienen, sea el perrito, por ejemplo, pues sienten un dolor muy inmenso por haber perdido a esa mascota que le ha sido tan fiel, tan leal. Bueno, entonces, jóvenes, el sentido del dolor y de la muerte, este es un tema, como les decía, que muchas veces en la vida vamos a tener que experimentarlo y sufrirlo en carne propia. Cada uno quizás sufre de acuerdo a la edad que tiene y sufre cosas de acuerdo a su edad, pero nadie se puede escapar, lamentablemente, de esta parte del dolor y del sufrimiento humano. Entonces, bueno, ¿cuáles serán esas causas del sufrimiento? Aquí tenemos algunas, por ejemplo, la muerte de un ser querido, una enfermedad, las injusticias que a veces se cometen, la traición. Alguien ha recibido una traición de un amigo en el cual usted confiaba mucho, le contó algo que solamente él sabía y de repente le traicionó y Profesor, comenzó a buenos culpar a días. todos. Entonces, todo esto causa grandes sufrimientos, ¿sí? Buenos días, Anaís. ¿Qué pasó? Los problemas familiares, Lo el que pasa es que la maltrato. computadora sale. Ya, listo, tranquila, seguimos. Ya, entonces los problemas familiares, el maltrato, la violencia, el divorcio, las deudas, todo esto causa también grandes sufrimientos, grandes dolores. Las rivalidades, la venganza, la pobreza, todo estas son causas que producen sufrimiento en las personas, ¿sí? Ahora bien, aquí tenemos algunas preguntas y vamos a ver la participación en clase de los estudiantes. Ok, a ver, Víctor Verde Soto va a responder la primera pregunta. Víctor Verde Soto, la primera. Me hacen acuerdo el orden en que digo, ¿sí? Luego la siguiente pregunta la va a responder Christopher Herrera, ¿sí? Christopher Herrera, la segunda pregunta. Jeremías Holguín, la tercera pregunta. La cuarta pregunta la va a responder Victoria Coveña. Profe, ¿cuál era la mía? ¿Cuál es su nombre? Christopher. Christopher Herrera, la segunda. Holguín, la tercera. Victoria Coveña, la cuarta. David Panchana, la quinta. Joshua Rosado, la sexta. Ashley Ramírez, la séptima. ¿Sí? Y ahí tenemos a todas estas preguntas. Ojo, esto es participación en clase, ¿sí? Entonces vamos a comenzar con Víctor Verde Soto. A ver, Víctor, ¿qué podría responder usted? Su opinión personal. ¿Qué respuesta usted podría dar a la primera? ¿Por qué hay sufrimiento en el mundo? Por la pérdida de seres queridos, por Pecado. ¿El también por pecado los puede pecados. producir sufrimiento, Víctor? En cierta manera sí, ya que nosotros también estamos conscientes de lo que estamos haciendo. Ajá. ¿Habrá algún pecado Entonces, que no cause sufrimiento, Víctor? ¿O todos los pecados a la final lo único que causan es sufrimiento? todos los pecados causan sufrimiento.
Exacto, muy bien, que se efectivamente. llaman pecados. Efectivamente, piense usted en cualquier pecado y siempre es causa que tarde o temprano trae mucho sufrimiento a la persona que lo hace y a la persona que le rodean también. Pensemos, por ejemplo, en una mentira, por ejemplo. Alguien puede decir, no, y bueno, ¿qué sufrimiento me puede causar una mentira? Total, me salgo con la mía, miento, pongo una excusa y todo el mundo feliz. Pues resulta que la mentira tarde o temprano se descubre. Y cuando se descubre esa mentira, usted va a causar dolor, va a causar decepción en muchas personas. Entonces causa sufrimiento hacia otras personas y causa sufrimiento hacia uno mismo. Entonces, miren, por eso hay sufrimiento, porque existe el pecado y porque el pecado muchas veces es la causa de los sufrimientos de la humanidad. Muy bien, segunda pregunta. Christopher Herrera, ¿no podría ser la vida diferente sin dolor? Sí, profe. A ver, ¿y Sí, cómo podría. sería? O sea, ¿hay alguna forma de evitar el dolor y el sufrimiento? A ver, ¿cómo? Usted me dice que sí podría ser la vida sin dolor, sí podría existir una vida sin dolor. Sí, ¿Y cómo sería eso? ¿Cómo se hace eso? donde no haya sufrimiento, donde tengamos Pero, pérdidas de familiares, porque hay partes que a veces matan a sus familiares o como por ejemplo el virus que ahorita está pasando, algunos familiares perdieron a sus seres queridos ¿y y usted eso es un dolor para uno. y ya, y la humanidad podría evitar esas cosas? ¿O son cosas imprevisibles? Nadie esperaba que la pandemia venga y no Son se cosas impredecibles. Uno nunca entonces no, espera eso. no había cómo O también evitarlo. puede ser que la hayan producido. No le escucho. Puede ser que también la hayan producido, o sea, la han provocado. Ya, pues sí, podría ser. Pero pensemos en lo siguiente, jóvenes. Un tsunami No, eso no. pudo haber sido provocado, hubo un No, terremoto, no puede ser provocado. No, ese sí entonces no es Algo imprevisible. era imprevisible. Entonces Ajá. estamos de acuerdo en que hay cosas que no se pueden evitar, en que algunas cosas sí. Por ejemplo, como decía Christopher, podríamos tener un mundo ideal sin dolor, sin sufrimiento, si todas las personas hicieran el bien. Claro, bueno, ahí evitaríamos muchos sufrimientos. Pero ¿quién puede evitar un terremoto, un huracán, como ahorita hay en muchos lugares de Centroamérica, Norteamérica? Un huracán, un tifón, un terremoto. En cierta parte Solo a es Dios prueba. por la contaminación y todo eso también lo provocamos nosotros. Ya, ¿y qué decir? A ver, Taylor respondió, ¿verdad? Y Ya, señorita Taylor, pero ¿y se podrán evitar esas cosas al 100% o no? Se puede no, evitar, al 100% no, pero sí disminuiría algo, ¿me entiendes? Como que no claro, serían ¿no? tan seguidos porque la contaminación igual afecta a eso. Claro, eso es diferente, claro, se Provocar los podría tsunamis. mejorar. Contaminando menos, respetando más el medio ambiente, probablemente los fenómenos naturales no serían tan intensos y se evitaría o se sufriría menos dolor. Pero estamos de acuerdo en que a pesar de eso, existen cosas que no podemos evitar. Como les decía, un tsunami, un terremoto, puede ser otras cosas. Imagínense ustedes en la muerte. ¿Alguien puede evitar la muerte? Alguien puede decir, no, profesor, es que yo a mi mamá, a mi papá, a mi abuelito, yo los amo, yo los adoro y yo voy a hacer algo para que ellos nunca se mueran. ¿Alguien puede hacer eso realmente? ¿Verdad que no? No. ¿Verdad que No, hay cosas profe. que no se No, pueden profe. evitar? Entonces, jóvenes, si sabemos que hay cosas que no vamos a poder evitar y que tarde o temprano nos van a llegar esos dolores y esos sufrimientos, lo mejor que podemos hacer ahora es prepararnos para cuando nos lleguen esos sufrimientos, cuando nos lleguen esos dolores, poderlos asumir de una manera con mucha más fortaleza, con mucha más paz, con más tranquilidad. ¿Sí? Entonces, bueno, por eso justamente esta clase. Muy bien, siguiente pregunta. Me parece que fue para Jeremías Holguín. ¿De dónde viene el dolor? En sí, el dolor viene del sufrimiento, profe. Y no serán lo mismo, dolor y sufrimiento. ¿Y cuál es O la sea, no, diferencia o sea, entonces? viene de la pérdida de algo o alguien. ¿Ya?
pero solo de eso, pero eso como que no No, también explica. de varias, Claro, también es como que hay involucrarse a uno mismo. ajá, es como que hay muchas causas. Entonces, a ver, Jeremías Holguín, ¿qué otra cosa nos puede decir? ¿De dónde viene el dolor? ¿Quién causa el dolor? ¿Quién es el origen del dolor? ¿Será Dios? ¿Será El El pecado mal, el original, demonio? el profe. mal, el mal, Sí, ¿Quién profe, es? sería el destino, ¿no? ¿O el el destino? mal. Porque no podemos prevenir algo que va a pasar a secas, así. Ajá, buen punto también ese, porque es algo imprevisible, no podemos evitarlo. Somos seres mortales y de ley, tarde o temprano vamos a sentir dolor, sufrimiento. Muy bien, entonces, miren cuántas cosas podemos decir respecto a de dónde viene el dolor. Alguien puede decir el dolor viene del mal, ¿verdad? El dolor viene del mal, el dolor viene del pecado, el dolor viene de Satanás, por ejemplo. Y de hecho, jóvenes, en la Biblia nos enseña de que al inicio Dios creó todas las cosas, buenas o malas, buenas. Dios creó la alegría o el dolor, creó la alegría, creó la armonía, creó la paz. Por eso cada vez que Dios creaba algo, Dios creaba, por ejemplo, eh, los mares, Dios creaba la luz, Dios creaba las estrellas. Siempre dice la Biblia, y vio Dios que eso era bueno. Es decir, lo creó bueno, hermoso, perfecto. ¿Sí? Sáquese, por favor, esa camisa de la cabeza. Muchas gracias. Entonces, por esa razón, jóvenes, nosotros decimos que, bueno, el plan de Dios no fue crearnos para venir a sufrir en este mundo. El plan de Dios fue crearnos y para que vivamos en felicidad y en armonía. Pero para responder a esta pregunta, ¿de dónde viene el dolor? Hubo o existió un acontecimiento que rompió todas esas armonías cuando Dios nos creó. ¿Quién me sabe decir cuál es ese acontecimiento? El pecado El original, pecado profe. original. Pecado original. Excelente, excelente. El pecado original fue lo que rompió esa armonía, esa paz, esa felicidad en la que Dios había creado el universo entero. De hecho, muchos teólogos dicen que si no hubiera existido, si el pecado original, si Adán y Eva nunca hubieran cometido el pecado original, los seres humanos no moriríamos. Los seres humanos no sufriríamos de ninguna enfermedad. Entonces, es interesante al menos ponerse a pensar en la posibilidad de un mundo así, donde no exista el sufrimiento, el dolor. O sea, un mundo así prácticamente es un paraíso terrenal, es un cielo en la tierra. Y según lo que narra la Biblia, eso era precisamente el jardín del Edén, un paraíso terrenal. Era el cielo mismo donde vivían los seres humanos antes del pecado original. Lamentablemente, el ser humano en su debilidad, en vez de escuchar y obedecerlo a Dios, terminó obedeciéndole una serpiente. ¿Y a quién representaba esa serpiente? A Satanás. Satanás. ¿Verdad? Y entonces por eso, jóvenes, cuando los seres humanos obedecemos a Satanás y no a Dios, ahí es donde viene el sufrimiento, ahí es donde se rompe la armonía. Siguiente pregunta, a ver, vamos a ver, la siguiente pregunta fue para, si no me equivoco, fue para Panchana. Para mí, Ah, no fue para mí, profe. ya, su nombre, porque estoy anotándolo. Victoria Coño. Ah, ya, a ver, Victoria. Esta pregunta está dificilísima. ¿Qué nos dice usted? ¿Por qué lo permite Dios? Porque son pruebas que él nos pone para ver si las sabemos sobrellevar o algo así. No sé, Ah, digo ya, yo. es interesante lo que usted dice. O sea, Dios permite el sufrimiento, pero es por algo para Porque que somos libres. construyamos algo mejor. Así como Jacob. A ver, ¿y qué pasó en la Eh, historia de Jacobo? A ver, termine la idea, Victoria Cobaña, termine primero su idea. No, profe, nomás era eso. Bueno, pienso nomás eso, no sé. Ya, sí, está bien. Ajá, es una buena razón, es un buen argumento desde la fe, desde el punto de vista de la fe. También Dice, porque nos hicieron libres. Podemos escoger el camino del bien y el mal. bien, ese es otro punto importante. Profesor, hasta a donde a mí me enseñaron, o sea, a mí me han dicho, pero Dios no nos prueba, Dios no nos pone a prueba. Quien nos pone a prueba es Satanás. Ajá. Y hasta lo que yo sé, el que gobierna aquí la tierra es Satanás. Pero Dios permite ¿Lo que dice? nos prueben. O sea, Él da la No, autorización que nos prueben.
No, ahí en la historia de Jacob, ahí Qué dice, interesante ese hay que punto de entender. vista. De hecho, hay una cita bíblica incluso. A ver, siga, termine su idea, Naomi. Ya que en la Biblia mismo, creo que en la primera carta de Juan, ahí dice que el que gobierna aquí la tierra es Satanás. Y creo que si mal no me acuerdo es primera de Juan 5:19, creo que. ¿Ya? Entonces, dígame, Naomi, si Dios no pone a prueba a nadie, y eso está escrito en la Biblia, es verdad, en la carta de Santiago, capítulo 1, versículo 13, también nos dice que Dios no nos somete a prueba a nadie. Pero ¿y entonces, de dónde vienen las dificultades de la vida? De Satanás, porque él es el que gobierna la tierra. O sea, lo que dice en la Biblia, o sea, en la Biblia dice que él gobierna la tierra, no, no es Dios quien gobierna, es Satanás. Ah, ya. Entonces, Naomi, solo para ponerle a razonar a usted y a todos los demás. Si, por ejemplo, a ver, yo me pongo a copiar en un examen y el profesor se da cuenta y me expulsa de la clase y me pone 0, yo me preocupo hartísimo, me pongo a llorar y digo que de adrede me puse a copiar en el examen. Entonces, estaría bien que yo diga, pero la culpa es de Satanás. Satanás tiene la culpa de que yo esté copiando. ¿Está bien eso? No, porque también es de nosotros humanos, porque ya el pecado ya es que viene ya desde hace tiempo, no es que recién es el pecado, Ah, así. ya, muy bien. Entonces, fíjense qué interesante es matizar todo esto que ustedes están sacando y me gusta mucho que participen de esa manera, jóvenes. Entonces, Profe, los felicito. A ver, Samara, diga. yo creo que Dios sí da la autorización que pruebe. ¿Y por qué? Porque está la historia de Job. Y Ah, es ya. donde A Dios le ver. dice, o sea, pruébalo todo, pero no lo mates. O sea, si quieres ponen las 10.000 pruebas que se le muera a todo el mundo, pero no lo mates a él. Entonces, él sí da autorización de que nos prueben para ver qué decisión vamos a tomar y qué camino vamos a escoger. Qué interesante sus argumentos. Me parecen súper interesantes. Y así como existe la cita bíblica de Santiago 1.13 que dice Dios no prueba a nadie, también existe el libro de Job, capítulo 1, donde exactamente dice lo que menciona la compañera Samara, que un día dice que se presentó Satanás delante de Dios y Dios le dijo a Satanás, ¿has visto a mi siervo Job? No hay nadie como él en todo el planeta Tierra. Es un siervo fiel que me ama y que me adora sinceramente. ¿Y saben lo que le dijo Satanás? Claro, dice, pues si lo tienes sobre todo, le has dado riqueza, le das comida, les das tierra, le das ganado, le das familia. ¿Cómo no va a estar feliz? Ah, pero quítale la familia, haz que se mueran sus hijos. A ver si así te sigue alabando y adorando y a ver si así sigue siendo feliz y contento contigo. Y entonces dice Dios que le dijo, listo, te permito, te autorizo que toques a sus familiares, pero la vida de él la respetas. Y dice la palabra de Dios en ese libro de Job, que en un solo día murieron todos los hijos de Job. Creo que había un huracán, hubo una situación así, estaban todos reunidos, se cayó la casa, bueno, murieron todos. Entonces, a pesar de eso, dice que Job, en vez de maldecirlo a Dios, dijo, Dios me los dio, Dios me los quitó. Bendito sea el nombre de Dios. Entonces Satanás otra vez se presentó donde Dios y Dios le dijo, ¿te diste cuenta, Satanás? Aunque les quitaste la vida a los hijos de Job, Job no me maldijo. Job sigue siendo un siervo fiel a mí. Y entonces Satanás le dijo, pero es que tú no le has quitado las riquezas. Quítale las riquezas para que veas cómo te maldice en tu cara. El hombre da lo que sea por su riqueza. Y entonces dijo Dios, listo, te doy permiso que toques sus riquezas, pero la vida de él no se la tocas. Y dice que Satanás hizo que, bueno, vengan unos ladrones, se roben todos sus ganados, incendien sus cosechas. Es decir, en un solo día se quedó en la calle Job. Y al final de eso, Job dijo, Dios me las dio a las riquezas, Dios me las quitó, bendito sea el nombre de Dios. Es decir, Job no renegaba. Y entonces nuevamente se presenta Satanás donde Dios. Y Dios, orgulloso de Job, contento por la actitud de Job, le dice, ¿te diste cuenta? Le quitaste la familia, le quitaste las riquezas y Job sigue siendo fiel a mí.
Y entonces Satanás nuevamente le dice, ojo por ojo, diente por diente, piel por piel. El hombre daría todas sus riquezas por su salud. Quítale la salud a Job y vas a ver cómo te maldice. Y entonces Dios otra vez le da permiso y le dice, bueno, te doy permiso que toques la salud de Job, pero la vida tienes que respetarlo, no lo vas a matar. Entonces dice que Satanás hizo que le aparezca a Job una enfermedad como la lepra. Y Job estaba sin sus hijos, perdió toda su familia, sin riqueza, estaba tirado en la calle y encima de eso enfermo. Solamente su mujer estaba ahí y la mujer cuando le pasó, cuando se enfermó Job, Job en vez de maldecir a Dios, Job dijo, Dios me lo dio, Dios me lo quitó, bendito sea Dios. Entonces la mujer se enojó mucho con Job y le dijo, ¿y tú todavía sigues ahí alabando y bendiciendo a Dios? Mira cómo te trata Dios. Maldícelo de una vez a Dios, mira que te trata tan mal y tú sigues siendo fiel a Dios. Entonces, a pesar de todo eso, Job se mantenía y se mantuvo siempre fiel. Entonces, ahí viene lo que dice Tamara. Entonces, Dios sí permite las pruebas. Y la Biblia en el Nuevo Testamento, en cambio, dice que no permite. A ver, aquí nos comparte una cita bíblica Víctor. Dice, bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de la vida que Dios le ha prometido a los que le aman. Perfecto. Muy bonita esta cita bíblica, Santiago 1, del 2 al 4. Entonces, jóvenes, a todo esto hay que matizarlo. Podríamos decir entonces, ya sacando como una conclusión, lo siguiente. De que cuando el hombre comete pecados, esa debilidad que tiene es la causa del sufrimiento que recibe. Comete pecado y le viene el sufrimiento. Pero también hay personas buenas, personas justas, personas santas, que hacen el bien a todo el mundo. Y a pesar de eso, le viene el sufrimiento. Y en tales casos, entonces, podríamos decir que quizá Dios ha permitido que la vida o que la enfermedad o que Satanás, etcétera, de alguna manera los ponga a prueba para ver su fidelidad. Pero lo bueno de eso es que la historia de Job no terminó ahí, con la pérdida y con la enfermedad, porque después de haberlo probado a Job en la fe, Dios le devolvió Lo su familia. multiplicó. Exacto, John, exacto. Dios le devolvió sus riquezas, su familia, la salud, incluso multiplicado en mayor cantidad. Entonces, eso nos quiere decir y nos da la esperanza también de que cuando una prueba viene de Dios y nosotros la superamos a esa prueba con amor, con fe, con paciencia, Dios nos va a premiar, sea en esta vida o sea también en la otra vida con la vida eterna. Entonces, miren, la pregunta 4 es muy compleja, pero gracias al aporte de todos ustedes, gracias a la palabra de Dios que nos ha iluminado en muchos aspectos, miren, hemos podido comprender y matizar las respuestas a esta pregunta. ¿Por qué Dios permite el sufrimiento? Y ahí hay varias respuestas entonces. ¿Sí? Muy bien, ¿qué sentido tiene el sufrir? Esta pregunta si fue para Panchana o no. Panchana, la Sí, una. A ver, sí, aquí Panchana, estoy. ¿qué dice usted? Que no tiene sentido sufrir, no tiene ningún sentido. ¿Y le Por, podemos dar algún sentido? pues, no, ¿Qué dice Anthony Guzmán? ¿Le podemos dar algún sentido al dolor, al sufrimiento? Profe, sí tiene sentido. Sí tiene sentido, porque al La prueba. sufrir, nosotros, nos ponen una prueba a nosotros, pero ese sufrimiento nos hace más fuertes, o sea, ya podemos superar Ah, ya, entonces cosas. sí le podemos dar un sentido al sufrimiento si lo Ajá, asumimos como una oportunidad para volvernos más fuertes, por ejemplo. Muy ajá. bien, ajá. O un aprendizaje del mismo. Bien, ahí tenemos otra respuesta. Si nosotros sacamos un buen aprendizaje del sufrimiento que nos toca vivir, entonces le estamos dando un sentido al sufrimiento. Es decir, no hay que sufrir así nomás, sin sentido. ¿Saben por qué, jóvenes? Porque cuando una persona ya no alcanza a darle el sentido al sufrimiento, ahí es donde viene el suicidio. Y el suicidio de alguna manera representa la pérdida de toda esperanza.
Para una persona que se suicida es como que murió todo tipo de esperanza. Él ya no ve absolutamente ninguna esperanza. Él ya no ve ninguna luz. Él ya no ve ningún sentido de nada. Por eso es que se mata y eso es muy triste. En esta pandemia, por ejemplo, en Pozorja circulaba un video en redes sociales donde un señor iba caminando con su baldecito, no sé, algo llevaba en un balde, pasó un camión y se lanzó delante de las llantas del camión para ser atropellado. Entonces eso se llama pues suicidio, eso se llama la pérdida absoluta de toda esperanza y es muy triste. Por eso, jóvenes, este tema, hay que aprender a sufrir, pero a sufrir dándole un sentido al sufrimiento, a sufrir con fe y apoyado de la mano de Dios. Muy bien, siguiente pregunta. Fue para San Ginés, me parece, ¿o no? No, para Rosado. Para mí, Para- profe. A ver, entonces ya responda a la pregunta, ¿qué podemos hacer para evitar el sufrimiento? A veces no se puede evitar el sufrimiento porque, por ejemplo, vienen cosas impredecibles como el virus del coronavirus, Ajá. que se llevó a varias personas como amigos o familiares. Y justamente a una persona que se le ha ido a un familiar, esa persona sufre bastante y no lo puede evitar. Claro, hay cosas en que no podemos evitarlo, es verdad. Pero habrán, Joshua Rosado, ¿habrán cosas que sí podamos evitar? Sí. Ah, ya. Por ejemplo, ¿cuál sería? Un ejemplo, a ver, que, a ver. Por ejemplo, Como una mentira. evitar, claro, muy bien, evitar decir mentiras, por ejemplo. Cuando nosotros evitamos cualquier tipo de pecado, automáticamente evitamos sufrimientos que después nos llegan a nuestra vida. Entonces, sí, evitando el pecado, automáticamente evitamos sufrimientos, ¿sí? Muy bien, y la última pregunta, ¿cómo debemos asumir el dolor en nuestra vida? ¿Quién tenía esta pregunta? Yo, profe. A ver, Ashley. Ya. Que debemos de asumirlo pensando que esa persona ya no va a sufrir, va a estar en un lugar mejor, que a pesar de todo, siempre va a estar en nuestros corazones y también hay que aprender a aceptar incluso convivir con cierto nivel de dolor. También es necesario aprender a aceptar estas emociones como normales para no tratar de combatirlas cuando son necesarias. Exacto, muy bien, Ashley. Muy bien. Efectivamente, tenemos que aprender también a aceptar y a asimilar. Y también a veces nos toca aprender a resignarnos ante las cosas que no podemos cambiar. Vamos a pensar en algo. La muerte de la persona más querida para nosotros. A lo mejor es papá, mamá, un abuelito, un hermano. Lamentablemente, tarde o temprano llegará ese durísimo momento en que tendremos que separarnos de ese ser querido por la muerte. Pero dígame, jóvenes, ¿qué le sacamos cuando llegue ese momento? ¿Qué le sacamos desesperarnos, gritar, rebelarnos contra Dios y llorar y gritar y renegarse contra Dios y todo eso? Y decir, de ahora en adelante soy ateo, ya no creo en Dios, y Dios es bueno, ¿por qué ese me lo llevó a mi papá, a mi mamá? Profesor, me pasa. ¿Acaso, Ami, diga, Ami, ¿quería participar? Me pasa. ¿A usted le Lo pasa? que Ajá. Ah, ya. ¿Y quisiera compartir eso? Sí, Adelante, Ami. o sea, hasta el día de hoy que ya han pasado 4 meses de la partida de mi papá, Ajá. y aún sigo con eso de que no creo en Dios. Así empiezo a pensar cosas así de que le empiezo a decir a mami, pero si existe Dios, ¿por qué pasa tantas cosas? No se llevan a las personas malas que siguen cometiendo como Pecado. asesinatos, violaciones. Ajá. Y mi mamá me dice, nomás toca aceptar porque esa fue la voluntad de Dios y todo así. Claro, sí. Bueno, en primer lugar, gracias por compartir, Ami, esta parte. Y sí, pues en ese sentido lo que le dice su mami es la verdad, es así.
ante las cosas que nosotros ya no podemos cambiar, porque por más que lloremos y gritemos al cielo y nos desesperemos, no vamos a poderlo revivir a ese ser querido. Ante eso, ¿qué tenemos que hacer? Pues aprender a aceptarlo, irlo asimilando, irnos resignando. Yo aquí les voy a compartir también un pequeño testimonio, ¿sí? Y retomando el tema que nos comparte Ami, pero para no quedarnos a medias, volvámonos a unir en Zoom, ¿sí? Nos volvemos a unir inmediatamente.